Y bien, estamos con la todavía defensora del pueblo, Beatriz Merino, quien ha renunciado el día de hoy, me parece, ha enviado una carta al presidente del Congreso de la República renunciando al cargo. Beatriz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo le va? Bueno, en realidad su periodo en teoría había vencido en noviembre, ¿no es cierto? Es verdad. Y el Congreso debía renovarla o no renovarla, y el Congreso simplemente pues no hizo ni una cosa ni la otra. Entonces ya usted renunció. Esa es un poco la figura. Bueno, digamos, a ver, de acuerdo a la ley, en el mes de septiembre del año pasado se debió iniciar el proceso en el Congreso para la elección del nuevo defensor o defensora, ¿no es cierto? Y en efecto, en el mes de noviembre ya se cumplió mi mandato. Entonces, la congresista Lourdes Alcorta, de manera muy generosa, propuso mi reelección. Y en esa oportunidad yo manifesté que si el Congreso me invitaba por consenso, como ocurrió la vez pasada hace 5 años, yo aceptaría un mandato más, como señala la ley. Y bueno, quedé esperando a ver qué sucedía, y han pasado más de 4 meses desde esa fecha, y bueno, he entendido que esa inacción es en sí misma un mensaje, ¿no es verdad? Y he decidido también que ya era momento de continuar con mi vida, con mis proyectos de vida, y he aceptado un cargo en el sector privado que en realidad tiene, digamos, una cierta consecuencia con lo que he venido haciendo, ¿no? Parte de los problemas que hemos visto en la Defensoría del Pueblo todos estos años tienen que ver con las pensiones, ¿no? Con los jubilados, obviamente del sector público. Sería la presidenta de la Asociación de AFPs. Dicho sea de paso, si la Constitución del 93 es nula, las AFPs son también nulas porque son creadas... y la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo también sería nula. Todos los actos de la Defensoría... Así que no, usted no pasó por ahí. No pasé por... No, bueno, eso no va a ocurrir. Pero en todo caso, yo también quería decir, ¿no? En la Defensoría del Pueblo me sensibilicé mucho por este problema de las pensiones. Y bueno, el sistema privado de pensiones, Jaime, es algo en lo que yo creo desde antes que existiera, ¿no? Y es un sistema que hoy día tiene 4,5 millones de afiliados, la mitad de ellos casi aportantes, y de una manera u otra toca la vida de casi 10 millones de peruanos. Así es de que he decidido continuar mi trayectoria laboral en ese frente, y ciertamente, claro, se sirve al Perú donde uno esté, ¿no? Muy bien, hagamos una evaluación, digamos, un balance de su gestión. ¿Cómo encontró usted la Defensoría? ¿Qué diferencia hay entre la Defensoría que encontró y la actual? Bueno, a ver, yo encontré una Defensoría muy bien fortalecida por mis predecesores, el doctor Jorge Santisteban, que fue elegido también por el Congreso, y el doctor Walter Albán, que si bien no fue elegido, pasó 5 años en la Defensoría, y me parece a mí con una gestión muy eficiente. 5 años como, ¿no? interino. Como interino. Esperemos que el doctor Eduardo Vega es el interino sucesor. ahora. Sí, es el primer adjunto. De repente se queda 5 años. Bueno, no lo sé, pero es un funcionario que tiene 14 años en la Defensoría del Pueblo, así que me voy con la tranquilidad de dejar a la Defensoría del Pueblo en muy buenas manos, en manos profesionales de un funcionario de carrera, ¿no? Ahora, en realidad, por ejemplo, yo creo, cuando yo llegué, me propuse relanzar a la Defensoría del Pueblo para los siguientes 10 años o 15 años. Y se han fortalecido no solamente las líneas de trabajo, se ha creado la Adjuntía de Prevención de Conflictos y Gobernabilidad, la Adjuntía de la Niñez, que era una recomendación de Naciones Unidas durante muchos años, sino además en las áreas, digamos, de trabajo se han introducido nuevas líneas, como por ejemplo la seguridad en el transporte, la seguridad ciudadana, el cambio climático. O sea, son temas que no se trataban antes y que ahora se están tratando. Así también se creó un equipo de ética pública para hacer propuestas en materia de corrupción. Un tema, por ejemplo, que no se había tratado en materia de derechos humanos antes, es el tema de la discriminación. Nosotros en la Defensoría hemos llevado el primer caso de discriminación, el caso Vilma Páez, que se llevó al Poder Judicial. ¿Discriminación racial? No, era una discriminación ¿sexual? Más bien laboral, o sea, ¿laboral? Era por una discapacidad. Ella tenía una fascia, tiene una fascia, y le impedían en una entidad del Estado hacer sus prácticas profesionales para poder graduarse. Se denunció penalmente el hecho y se ganó en primera y segunda instancia, y está consentida la sentencia. Así que, bueno, y así como eso, creo que hemos avanzado. Por ejemplo, en materia de derechos humanos se puso en agenda pública el tema de las reparaciones colectivas. Hoy día hay más de 1.500 comunidades que están recibiendo estas reparaciones. En materia de conflictos, ciertamente creo que el tema se puso en la agenda nacional, y hoy día esta
digamos, prevención de conflictos es un tema que todos los ministros hablan, ¿no? Eso te quería tocar brevemente, el tema de los conflictos. Sí. Tenemos ahí ese gráfico que es construido a partir de información de los informes de la Defensoría, que comenzaron a partir del 2004 precisamente, el número de conflictos promedio, no sé si es promedio al año o el mes de diciembre, creo, y cómo a partir del 2008, un poquito antes, suben tremendamente, se empinan hasta el 2009, y luego ya hay una tendencia a la morigeración, digamos. A estacionarse. A estacionarse, sí, bajando un poquito. Así es. Bueno, esta subida tremenda yo creo que tuvo que ver con una articulación política de la coordinadora político-social que se formó en ese momento. En el sur, y en fin, se juntaron una serie de cosas vaguas entre ellas, pero después la cosa ha tendido ya no a subir y más bien a bajar. Esa tendencia a una relativa bajada, ¿a qué se debería? En mi opinión, a que precisamente se puso el tema de la prevención de conflictos en la agenda pública. Tuvimos en la presidencia del Consejo de Ministros una gestión, digamos, que se dedicó a abrir unidades de conflictos prácticamente en todos los ministerios, ¿no? Las mismas del sector privado, con una gran, en mi opinión, energía, empezó a crear unidades de conflictos dentro de sus propias empresas mineras para tratar de favorecer una relación armónica con las comunidades con las cuales trabajan. Entonces yo creo que todo eso, después de... Es cierto que puede haber una parte política, y yo lo he dicho muchas veces, pero también había, yo creo que este crecimiento generó una serie de expectativas, ¿no? Entonces mucha gente salió a protestar, muchas de esas protestas eran válidas, otras no, porque se hicieron con bloqueos de carreteras, con agresión a la propiedad privada y peor aún a la vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo el resultado de esas acciones que se dieron, pero ciertamente todavía no son suficientes, ¿no? Ahora, ustedes han podido hacer una evaluación de la institucionalidad que tiene el Estado para prevenir, ya no solamente las unidades de conflicto social, que son casi como los médicos que vienen a curar, sino, digamos, la institucionalidad para manejar todos los procesos por ejemplo, los estudios de impacto ambiental y toda la relación de consulta previa con digamos, esa institucionalidad que está en el Ministerio de Energía y Minas, que debería estar en el Ministerio del Ambiente, que creo que pasó en Ocinermin. ¿Han podido evaluar si eso está bien, si eso está mal, si falta mucho? Falta, porque la Defensoría del Pueblo batalló durante casi 2 años por la creación del Ministerio del Ambiente. Nosotros entendimos que tenía que haber una entidad del Estado que sirviera de árbitro, digamos, entre el ciudadano y el ciudadano en realidad el más vulnerable, el más pobre, que son estas comunidades y estas empresas que quieren invertir. Ahora, lo que yo quisiera también decir, Jaime, es que la mayor parte de los proyectos de inversión no tienen ni, digamos, estos hechos de violencia, ¿no? Avanzan con sus estudios de impacto ambiental, con la participación ciudadana. Son más bien aquellos en los que se genera el conflicto violento, los que llegan a los medios de comunicación y por ende dan la impresión también a veces de ser más importantes de lo que son, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo que por cada tía María, dicho sea de paso, se ha despertado nuevamente el tema de tía María, yo no entiendo bien cómo, porque en realidad ya la propuesta de la empresa era que el agua saliera del mar, digamos, que eso no puede afectar nada. No sé cuál es la causa por la cual ahora nuevamente hay esta movilización. Pero por cada tía María creo que hay como 10 tías Marías que sí han conseguido, que sí funcionan. Las Bambas, por ejemplo, y muchos otros proyectos, que están avanzando, y por eso yo siempre he insistido, ¿no?, de que hay que tener una cierta prudencia también cuando se mencionan estos temas de los conflictos, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, señor presidente. Ahora la mejor selección en marcas de licores, a los mejores precios, en el corcho libre de Plaza Vea. Ven y encuentra hasta 40% de descuento en nuestra sección de licores. Plaza Vea, donde todo cuesta menos. Queremos a torongos, no queremos robaluz, no queremos comer pollo. Este 10 de abril. No te quincees, escribe el 15. Daniel es economista, en Daniel puedes confiar. Banco Financiero presenta Osalpa Otisopet, el único depósito a plazo del mercado que hace las cosas al revés. Te da tus intereses por adelantado. Sí, vienes, depositas y te llevas tus intereses sin esperar a que vence el plazo.
Escuchaste bien. Otisopet utsekat eurt aim omsim let seseret ditsut ariter. Ven por tu OSALP a Otisopet al Banco Financiero, el banco de quienes no pueden esperar a ser grandes. Lograr lo que queremos cuesta mucho. Felizmente Movistar nos da beneficios exclusivos que no cuestan nada. Aprovecha esta gran noticia. Solo por tener un pospago con RPM, te damos 100 minutos para llamar a celulares Movistar del 3 al 17 de abril. De lunes a viernes de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y sábado y domingo todo el día. Recuerda, este beneficio no te cuesta nada. Afíliate ahora enviando M al 123. Movistar. Compartida la vida es más. Hola, soy Fernán Altuve, candidato al Congreso por la lista de Keiko Fujimori. Creo que nuestro Congreso puede ser mejor. Si tú piensas lo mismo, con tu voto lo podemos lograr. Por eso te pido que este 10 de abril marques la K y escribas el número 18. Seguimos conversando con Beatriz Merino. Antes de pasar a otro tema, un último comentario sobre el tema de los conflictos. Hay una estadística distinta, que es la que tenemos ahí en pantalla, que no son los conflictos, sino las protestas, que son los hechos mismos. No es el conflicto. En un conflicto puede haber varias protestas. Claro. Digamos, el bloqueo es una protesta, o la marcha es una protesta, claro, ¿no? Claro. Los actos de protesta. Y estos, sin embargo, sí han disminuido. En la época, digamos, de Toledo, o en la época del 2002, 2003, 2004, eran muy alto el número de protestas. Y cae apreciablemente, digamos, casi a la tercera parte, 2006, 2007, 2008, y sube un poquito el 2009, ¿no? Entonces, esta trayectoria es completamente distinta y contraria a la de los conflictos. ¿Cómo se explica eso? Lo que pasa es que el reporte de conflicto de la Defensoría no incluye las protestas, que son hechos que ocurren a veces un día, 2 días, ¿no? Pero yo pienso que la evaluación de esta bajada desde el año 2003 es probablemente también por efecto de la prosperidad, ¿no? No. O sea, en la medida que el mercado va absorbiendo mayor número de personas, digamos, tanto en la construcción, como en la minería, como en la agricultura, esto, digamos, va haciendo que claro, la protesta en sí misma vaya decayendo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo interpreto en ese cuadro. Sí, pues es una cosa compleja, ¿no? Porque por un lado, claro, la expectativa de participar, por ejemplo, en las rentas es uno de los conflictos socioambientales. También coincide con la subida de los precios internacionales de la minería. Entonces, de repente, la gente dice, bueno, a mí que me toca. Entonces, bloquean para que la mina les dé más. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora, en el tema de corrupción, ustedes han recibido muchas quejas, reciben quejas, ¿no es cierto?, en la Defensoría del Pueblo, y algunas tienen que ver con irregularidades, con cobros indebidos, por ejemplo, en educación. La corrupción en educación es una cosa muy preocupante, la corrupción en general, ¿no? Pero ustedes han tocado temas específicamente en educación. En la educación, ¿no? Claro. Lo que nosotros hicimos una campaña y luego informes defensoriales sobre educación sin corrupción. Y lo entendimos, digamos, mirándolo desde un punto de vista de cuáles son los actos que se van repitiendo, no sé cuáles son las quejas. Hicimos un examen, efectivamente, de todas las quejas que se habían presentado a la Defensoría del Pueblo y descubrimos que los cobros indebidos eran una de las quejas fundamentales, pero también lo eran la ausencia de los profesores de las aulas, ¿no? O sea, hay aulas en las que los profesores no asisten regularmente a dictar las clases, también los maltratos a los niños, a veces acoso sexual, y luego a veces también los propios maestros son víctimas, digamos, de pedidos por parte de la SUGEL o otros funcionarios administrativos, donde para pedir, digamos, una licencia se les cobra, una licencia por maternidad se les cobra, y eso pues pervierte todo el sistema de la educación, ¿no? Desde que estas denuncias permanentes de la Defensoría del Pueblo han tenido como objetivo tener por lo menos un sistema educativo desde el punto de vista de estos temas más transparente que lo que es hoy día. Claro, y ahí pero qué recomendación se puede hacer, ¿no? Porque aquí se necesitaría, no sé, cambios institucionales. Bueno, digamos, el Ministerio de Educación tiene el CADER, ¿no es cierto? Lo importante es que esa denuncia se sancione,
¿no? Porque, digamos, si no entramos al terreno de la impunidad. Pero todo eso ahora depende pues de las regiones, el ministerio no tiene ya poder. Claro. Bueno, es que el problema es la descentralización. Claro, es que, Jaime, yo por eso he dicho, ¿no?, que la agenda de la próxima administración estatal empieza por el narcotráfico. Yo creo que es el punto número 1 y prioritario de quien quiera que ejerza la administración estatal, o sea, el gobierno, ¿no?, debe enfrentar, o de lo contrario el Perú va a tener años muy, muy complicados, porque este es un tema que ha avanzado, claro, y este es un tema que debe enfrentarse con toda la energía y los recursos del Estado. En segundo lugar, yo creo que hay que tener una justicia, ¿no?, ese tema de la justicia, claro, que sea accesible, rápida, eficiente y transparente. Y un tema que está pendiente en la agenda del Perú es la reforma del Estado. ¿Pero qué es la reforma del Estado? Claro. Finalmente, en mi opinión, es hacer un examen del gasto público, ¿no? Hacerlo más eficiente, más dirigido hacia las tareas que el Estado debe tener, como por ejemplo la infraestructura, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, y mucho más transparente para evitar la corrupción, ¿no? Esa es una tarea que, en mi opinión, es indispensable que el próximo, y finalmente el punto que no he mencionado, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, no solamente el tema de los ataques terroristas vinculados con el narcotráfico, sino sobre todo también la seguridad urbana. Hoy día estamos viendo una inseguridad urbana que además es producto de carteles que están operando en las ciudades por la relación con el narcotráfico, y hoy día estamos viendo ataques, inseguridad, secuestros, que ahí están las dos principales preocupaciones de los peruanos. ¿Cuáles son hoy día? La inseguridad y la corrupción. ¿No es cierto? Sí, pues. Dependiendo en qué, ya no son la falta de empleo, no son la inflación, claro, sí, son pues la inseguridad y la corrupción. Sí, pues ahí hay que, en general, quizás la palabra común sería modernización, ¿no? Hay que modernizar toda la administración pública para hacerla más profesional. Hay que rediseñarla, ¿no es cierto? Y hacerla óptima para el ejercicio de la función que debe desempeñar el Estado. Y modernizar, por ejemplo, la policía, ahora que está hablando ustedes hicieron unos informes sobre las comisarías, ¿no?, que son patéticos. Patéticos, y lo que hizo la Defensoría es dar la voz de alerta, ¿no? Desde hace 3 años lo dijimos, por primera vez, la forma como operan las comisarías, ¿no? La falta de recursos económicos, la falta de uniforme, la falta de camas, no están ni siquiera informatizados a las bases de datos de la RENIEC, y por último ni siquiera a la propia base de requisitorias, ¿no es cierto? Sí, pues. O sea, entra una persona y el mayor, el suboficial no sabe si esa persona es un asesino, un violador, no sabe, ni siquiera sabe si es la persona que dice que es, porque no está interconectado. Debería, por ejemplo, tercerizarse la administración de la policía o del Ministerio del Interior, bueno, yo no sé, contratar una empresa que maneje todo, que los policías se dediquen a su labor y es perfectamente posible. Mire, Jaime, se hizo con la administración tributaria. Nosotros recordamos ese famoso DGC Alguito, ¿se acuerda? DGC Alguito, o sea, la corrupción bueno, se hizo, se modernizó, ¿no es cierto? Se hizo con eficiencia y ahí está, la SUNAT tendrá sus problemas, la propia superintendenta los conoce, lucha contra ellos y trabaja por ellos, pero es una institución respetable, es una institución que funciona. No hay ninguna razón por la que lo mismo no se puede hacer con la Policía Nacional. Y yo no entiendo en realidad qué estamos esperando, porque mientras esperamos, avanza el narcotráfico, avanza la delincuencia, avanza, digamos, los subversivos, avanza todo el mundo, ¿no? Que además están muy bien financiados por los dineros de la corrupción o de la delincuencia. Y avanzan incluso dentro de la policía. Bueno, Beatriz Merino, defensora del pueblo, todavía. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Jaime, si me permites, yo quisiera aprovechar estos segundos para agradecerle fundamentalmente a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, hombres y mujeres que me han apoyado con una mística y un compromiso durante estos 5 años, desearle lo mejor ahora que están liderados por un funcionario de carrera como el doctor Eduardo Vega, que es un funcionario impecable, y además agradecerle al pueblo del Perú, porque esta gestión ha tenido mucho apoyo y mucho respaldo, y para mí es muy importante decir estas palabras de agradecimiento. Efectivamente, debieron ser las últimas palabras, pero me había olvidado yo de una pregunta, y es, ¿qué recomendación tendría usted para los candidatos, ahora que falta tan poco para la primera vuelta? Para los candidatos, bueno, que estos últimos días se empleen en más propuestas para estos temas de agenda mínima de Estado, que, digamos, en espectáculo, entretenimiento o vedetismo, ¿no? Yo creo que hay un derecho fundamental que es el derecho del elector, ¿no? No se trata de una serie de entretenimiento, se trata de que vamos a tomar la decisión más importante
que tiene la democracia cada 5 años, que es la alternancia del poder. Y para tomar eso, el ciudadano peruano tiene el derecho de tomar una decisión informada, una decisión objetiva, pero tiene que saber, el candidato debe decirle para qué le está pidiendo el poder. Porque ese poder lo va a ejercer no solo por delegación, sino además con el dinero de todos los contribuyentes que le están pagando para que ejerce ese poder. Tiene el derecho de saber quién lo está financiando. Tiene el derecho de saber qué va a hacer en los primeros 100 días. Tiene el derecho de saber quién va a ser su equipo de colaboradores inmediatos si gana. Quién va a ser los funcionarios internacionales que van a ser los voceros. Eso yo espero, francamente, que sea lo más transparente estos próximos 10 días, porque la verdad de las cosas es que si no vamos a una elección en tinieblas y eso pervierte la democracia, porque no hay nada peor para la democracia que un candidato que se presenta diciendo que va a hacer una determinada cosa y hace la contraria o hace una cosa muy diferente. Eso hace que las instituciones pierdan credibilidad y que el ciudadano, claro, diga esto, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, eso es algo que es una invocación final. Así sea. Beatriz Merino, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jaime.